La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Bienvenidos a La Voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Soy Rafa González y hoy, en este nuevo episodio, quiero que viajes conmigo al momento en el que muchos creyeron que la historia había terminado. Después de más de 4 décadas de tensiones, la Guerra Fría llegaba a su fin. El bloque soviético se desmoronaba, los regímenes comunistas de Europa del Este caían uno tras otro y en diciembre de 1991 la Unión Soviética se disolvía oficialmente. Estados Unidos quedaba como única superpotencia mundial, mientras China, aunque seguía reclamando su etiqueta comunista, se alejaba del modelo soviético y abrazaba una apertura económica controlada. La Guerra Fría había terminado, pero más allá de la geopolítica, muchos vieron en este colapso un giro ideológico. El liberalismo occidental, con sus democracias parlamentarias, economías de mercado y derechos individuales, emergía como modelo dominante. Parecía que no quedaban alternativas viables, y entonces Francis Fukuyama lanzó su célebre tesis El fin de la historia. Inspirado por la tradición hegeliana, Fukuyama sostenía que la historia no es simplemente una sucesión de eventos, sino un proceso dialéctico de desarrollo ideológico. Es decir, no avanza solo porque ocurren cosas, sino porque las personas y las sociedades piensan, discuten y cambian de ideas. Es como una conversación a lo largo del tiempo en la que cada idea choca con otra distinta y de ese choque surge algo nuevo. Hegel, que como hemos dicho influyó mucho a Fukuyama, afirmaba que la historia culminaba con la instauración de una sociedad racional y libre. Para Fukuyama, esa culminación era la expansión del modelo democrático liberal, una forma final de gobierno. Esta perspectiva cambia el foco del qué ocurre al por qué ocurre. Según Fukuyama, son las ideas y la conciencia humana las que impulsan el curso histórico. De modo que el progreso material es en realidad el reflejo de una evolución en el plano del pensamiento y los valores. Bajo esta premisa, los grandes sistemas ideológicos del siglo XX, el fascismo y el comunismo, no fueron derrotados únicamente por la vía militar, sino intelectualmente, lo que habría generado un consenso imperfecto, pero generalizado, en torno al liberalismo como única opción legítima. No obstante, Fukuyama no afirmaba que se hubiera alcanzado una paz definitiva. Admitía que seguirían existiendo conflictos, tensiones culturales y autoritarismos residuales. Sin embargo, consideraba que ninguno de estos sería capaz de ofrecer una alternativa ideológica coherente. Por eso decía que la historia habría llegado a su fin, si entendemos la historia como la lucha entre visiones rivales del orden político. Ahora bien, Fukuyama también advertía de una amenaza diferente, que la historia pudiera resurgir no por hambre o necesidad, sino por un vacío existencial. Con la desaparición de los grandes relatos, las grandes causas y los enemigos comunes, podría emerger un sentimiento de aburrimiento, lo que él, inspirándose en Nietzsche, interpretaba como nihilismo poshistórico. Nietzsche ya había advertido que, cuando se pierden los ideales por los que luchar, la vida puede carecer carente de sentido. Así, para Fukuyama, el verdadero peligro para el orden liberal no proviene de un enemigo externo, sino de una crisis interior y de una falta de propósito. En otras palabras, la historia podría volver a activarse no tanto por alternativas ideológicas viables, sino por impulsos emocionales. Nacionalismos que devuelvan la identidad, fanatismos que prometan trascendencia o extremismos que alimenten el deseo humano de reconocimiento, algo que una paz liberal no siempre logra satisfacer. Por tanto, al contrario de lo que muchos creen, el fin de la historia de Fukuyama no es una proclamación triunfalista, sino un diagnóstico filosófico. Un aviso sobre los desafíos a los que se enfrentan las democracias liberales. El riesgo de que en ausencia de grandes metas, sus ciudadanos se aburran y buscan sentidos en discursos que prometen emoción, pertenencia y destino. Y precisamente hoy, más de 30 años después de esa tesis, vemos cómo el modelo liberal atraviesa una profunda crisis.
El sistema que se creía definitivo se ve cuestionado desde dentro y desde fuera. La historia, lejos de haber terminado, parece haber vuelto con fuerza. Pero, ¿qué ha pasado para llegar hasta aquí? Para responder a estas preguntas y muchas más, hoy contaremos con la presencia del profesor Andrea Betti. Bienvenidos a esta segunda parte del episodio de hoy, donde, como sabéis, hemos hablado sobre la caída del muro de Berlín y cómo, tras este acontecimiento, Francis Fukuyama, en su tesis sobre el fin de la historia, habló sobre cómo el orden liberal era el orden definitivo y que era altamente improbable que surgieran modelos alternativos que potencialmente pudieran sustituirlo. Sin embargo, en los tiempos que vivimos hoy, claramente el sistema liberal está cuestionado tanto interna como externamente, debido a que para muchos se encuentra sumido en una profunda crisis de valores y existencial. Para hablar de cómo hemos llegado hasta este punto, contamos hoy con un invitado muy especial, sobre todo para Pedro y para mí, porque fue uno de los primeros profesores que tuvimos una asignatura de Relaciones Internacionales, en su caso fue Introducción a las Relaciones Internacionales, los viernes a las 8 de la mañana, y bueno, aparte de ser un profesor, es un mentor y un amigo al que damos la bienvenida hoy a este podcast, así que Andrea Betti, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, por dar un poco de contexto sobre ti a nuestros oyentes, Andrea es de Italia, es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia, es doctor por la Universidad de Trento y está especializado en el estudio y en la investigación de cómo se desarrolla la política exterior con la interacción de actores y factores tanto internos como externos. Por otro lado, ha sido invitado a realizar labores de investigación a varias universidades internacionales, como la Universidad de Westminster o de California, en el campus de Washington, si no me equivoco. Y, aparte de eso, hoy está muy involucrado en la investigación y en el desarrollo de cómo innovar la metodología de estudio en las universidades, especialmente en materias de ciencias políticas y relaciones internacionales. También ha sido profesor en varias universidades de Hispanoamérica y de España, y hoy es profesor en la Universidad Pontificia Comillas. Bueno, pues yo creo que podemos empezar con el asunto de hoy. Hemos dividido el temario en 3 bloques. En primer lugar, una vertiente internacional, después una vertiente doméstica, y por último, como la historia sirve para entender el pasado, pero también para anticipar el futuro, vamos a hablar sobre los riesgos y los desafíos que tiene el orden liberal en los próximos años. Bueno, en primer lugar, dentro del bloque de vertiente internacional, queríamos preguntarte sobre la redistribución del poder material, porque en las últimas décadas distintas potencias, como la China, han ofrecido una alternativa o se han propuesto a ellos mismos como una alternativa al orden liberal, poniendo en duda pues, todos los valores occidentales que durante estos 30 y pico años básicamente han predominado el mundo. Entonces, ¿de qué manera esta redistribución del poder material, es decir, que otras alternativas hayan logrado tener tanta influencia en el mundo, ha afectado a Occidente? Y sobre todo, ¿qué papel juega aquí el realismo, que prioriza los intereses propios y el uso de la fuerza si es necesario para defenderlos, sobre estos valores occidentales que han predominado durante todos estos años? Bueno, muchas gracias, Rafa, y encantado de estar aquí, de hablar de estos temas muy interesantes. Como has dicho en tu presentación, lo que intento hacer en mis investigaciones es ver cómo el rol o la política exterior de los estados se ve afectada por fenómenos que tienen que ver con la política nacional. Desde mi punto de vista hay una conexión muy fuerte, demasiado fuerte, entre política nacional y política internacional para que podamos verlas por separado. Entonces esto tiene mucho que ver con el tema de hoy, con la crisis del orden liberal, porque como dices tú, y estoy de acuerdo, hay 2 vertientes de esta crisis: la crisis nacional, la crisis de los sistemas políticos, de los que hablaremos después, y luego la crisis del orden liberal internacional, que se fue gestando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hablando del primer aspecto, del primer plano, que es el plano internacional, es verdad lo que dices. Lo que hemos observado en los últimos 30 años es una redistribución del poder internacional que ha, digamos, permitido el crecimiento económico, político, militar de potencias alternativas a las potencias occidentales, alternativas a Estados Unidos y alternativas también a la Unión Europea y a sus principales miembros.
Es interesante porque en buena medida estas potencias, y pienso sobre todo en China, han podido crecer de esta manera tan espectacular en las últimas 3 décadas, en buena medida gracias al propio orden liberal. Se han beneficiado mucho de un sistema de reglas que le ha permitido integrarse en la economía mundial y así enriquecerse y poder usar recursos para crecer también desde el punto de vista militar y político. Pero lo curioso es que China y otras potencias que se han beneficiado de este orden liberal nunca han abogado por esos valores. Si lo han hecho al comienzo, cuando se encontraban en una situación de debilidad, probablemente para adaptarse al nuevo ambiente internacional, pero en realidad no son esos los valores que animan y que inspiran sus regímenes. Entonces, esta redistribución del poder internacional ha significado una reducción del poder de los países que se identifican con los valores liberales y un surgimiento, o como dirían los chinos, un resurgimiento de potencias alternativas a estos valores. Entonces esto seguramente genera una primera situación de crisis para Occidente. Un punto que para mí puede ser interesante explorar es que, preparando el podcast, leí muchos artículos que hacían mucho hincapié en que China o Rusia, por ejemplo, son potencias, como he dicho, que defienden ese realismo que prioriza los intereses propios y el uso de la fuerza en el caso de que sea necesario. Sin embargo, si nos enfocamos en China, que podríamos decir que es el gran rival de Estados Unidos, en las últimas 2 décadas, quizás por desconocimiento, no se me ocurre ningún conflicto en el que China haya intervenido militarmente para defender sus intereses. Sin embargo, Estados Unidos, que es la principal fuerza occidental en nuestra historia, probablemente, sí que tenemos el ejemplo de Irak, el ejemplo de Afganistán, por lo que también podemos decir que eso del realismo no solo aplica a estas alternativas, sino también al orden liberal, ¿no? Sin duda, hoy en día vemos un retorno, vuelve a estar de moda, digamos, una visión realista de las relaciones internacionales. Y no sé si recordáis cuando estábamos en clase hace unos años, había una cosa que repetía bastante, que era que las ideas, las ideologías, las teorías, a lo mejor pierden importancia en una dada época histórica, pero luego siempre pueden resurgir, siempre pueden volver a tener relevancia en base a los eventos, en base a las circunstancias. Estamos en una época de multipolarismo, de redistribución del poder. Es verdad que Estados Unidos sigue siendo muy poderoso, pero su hegemonía es mucho menos clara que antes y sobre todo tiene rivales muy, muy competitivos. Entonces esto genera una situación en la que ese orden unipolar que se basaba en Estados Unidos y en sus valores se ve cuestionado, y lo que tenemos es una competición entre polos de poder distintos que persiguen intereses distintos y que creen en valores distintos y que, sobre todo, esto es lo más importante, ven el mundo de manera distinta. Entonces ahí el realismo tiene mucho que decir, porque cada vez que hay una redistribución de poder y un nuevo potencial conflicto hegemónico, el realismo es esa teoría que te permite en principio entender cómo podrían comportarse las grandes potencias. Es una teoría que se ha aplicado sobre todo al comportamiento de estos estados. Entonces no me sorprende que vuelva a estar de moda. Y la otra razón por la que vuelve a estar de moda es que esos valores liberales que se creían globales, se está descubriendo que no son tan globales, son sobre todo de un área del mundo, ¿no? Entonces ahí también el realismo tiene mucho que decir, porque se enfoca mucho en el estudio del conflicto, ¿no? Pero la rivalidad. Para que esos valores liberales, digamos, hayan perdido su peso a nivel global, claramente desde las potencias occidentales se han tenido que cometer ciertos errores, ¿no? Entonces a mí se me viene a la cabeza ejemplos como la crisis de 2008, la crisis migratoria o la crisis de la COVID, que son los grandes retos de este siglo XXI que han puesto a prueba el orden liberal, y que yo creo que en cierto sentido se han tenido que cometer errores que hayan hecho que la legitimidad de este modelo esté puesto en duda tanto interna como externamente. ¿Sabrías decirnos qué errores se han podido cometer en la gestión de estas crisis? Sin duda se han cometido errores a nivel internacional.
Y hablando de estos errores, yo creo que podemos enlazar muy bien con la segunda crisis, que es la crisis de la que hablaremos después, la crisis de los sistemas nacionales, de los sistemas políticos liberales. Yo he reflexionado mucho sobre el tema de los errores, intento reflexionar sobre el tema de cometer errores en política, incluso a nivel personal, y a veces intentamos reconstruir nuestras biografías o las biografías de los estados para intentar entender qué es que habríamos podido hacer de manera diferente y a lo mejor las cosas habrían salido mejor. Entonces, cuando los expertos analizan los errores de Occidente, en los últimos 30 años hay muchos debates, cada uno identifica algo. Hay quien dice que Occidente ha sido muy incoherente en la aplicación de sus valores, es decir, los ha aplicado en algunos casos, pero en otros casos no, lo cual ha creado como esa sensación de hipocresía, esa sensación de que los demás no te quieran seguir porque ven que eres muy incoherente en tu comportamiento. Hay quien dice que ha sido un error integrar países que no se identificaban de verdad con los valores liberales en el sistema económico liberal. Hay quien dice que se han malgastado muchos recursos, por ejemplo, las famosas guerras permanentes, las forever wars, como las definen hoy en día en Estados Unidos, esas guerras en las que Occidente se ha metido. Y ¿Te refieres a estilo Afganistán? Afganistán, Irak, Libia, o sea, situaciones muy difíciles de manejar desde fuera, y en la que luego muchos países occidentales, sobre todo Estados Unidos, se han visto muy involucrados. Y se han gastado miles y millones de euros, lo cual explica también la crisis política de la que hablamos después. Entonces, seguramente se han cometido errores. Me pregunto a veces simplemente, y no tengo una respuesta clara, es una respuesta que tenemos que construir entre todos, si no hubiésemos cometido esos errores, la cosa habría salido mejor. Es decir, China estaría creciendo de manera más pacífica hacia Occidente, China se habría democratizado como muchos esperaban, porque esta fue la jugada en los años 90. Integramos China en el sistema internacional liberal y de manera casi inevitable su sistema de valor se verá también afectado o contaminado por nuestros valores, y de ahí empezará la democratización. No lo sé si se habría podido evitar esta redistribución de poder. Me parece que son tendencias a veces que están por encima de nosotros, pero sin duda el debate sobre los errores lo tenemos que seguir animando porque hay cosas que se podían haber hecho mejor. Ahora hemos hablado un poco de estas crisis globales que nos afectan un poco a todos los países occidentales, digamos, de manera parecida, pero dentro de cada país, cada uno es su historia, pero hemos identificado entre todos algunos factores que hemos visto comunes en estos países occidentales y que nos llevan a esta vertiente doméstica que creemos que ha llevado a esta crisis del orden liberal. El primer ejemplo es una crisis de los intermediarios, donde vemos o nos da la sensación de que antes los partidos y los medios de comunicación más tradicionales ayudaban a canalizar las demandas de la población. Sin embargo, hoy un sector muy importante de la población no confía ni en partidos políticos ni en los medios de comunicación tradicionales. Y esto creemos que tiene que tener alguna consecuencia directa en estas democracias liberales, ¿no? ¿Cómo afecta esto al puente que suponía que eran antes estos partidos y los medios de comunicación que conectaban el poder con la población? ¿Cómo se han visto afectados? ¿Qué alternativa hay a esto, a los partidos o a los medios? ¿O cómo se pueden adaptar para volver a encontrar esa conexión entre el poder y la población? Esto es muy importante porque esto nos permite enlazar, como decía, con la vertiente nacional de esta crisis de los valores liberales. Es verdad lo que dices, los intermediarios políticos, como los partidos políticos, se encuentran en una situación de crisis. Es un instrumento, el partido político, que pertenece sobre todo al siglo XX, también al siglo XIX, pero que está sufriendo mucho en este nuevo siglo XXI. Vengo de un país que tiene muchísima tradición a nivel histórico de partidos de masa, partidos que de verdad eran capaces de liderar a millones de personas, no simplemente detrás de un líder, como está de moda ahora, sino detrás de un proyecto político, detrás de una infraestructura de personas
que, como estamos haciendo nosotros ahora, quedaban todas las noches, todas las semanas, todos los fines de semana para hacer política, ¿vale? Había partidos democristianos, socialistas, comunistas, conservadores, es decir, el partido era una especie de escuela, era una escuela de formación, ofrecía verdadera formación. Las personas haciendo política podían elevar su condición social porque aprendían cosas. Aprendían cómo se escribía una ley, aprendía cómo se convencía a la gente, cómo se escribía un discurso, cómo se hablaba en público. Gente que a lo mejor no eran políticos de profesión, sino militantes que por el hecho de ser militantes podían aprender muchísimo a través de la vida de los partidos. El problema es que aquí yo creo que no es solo una crisis de valores liberales, es una crisis de instrumentos sociales. El partido político hoy en día ya la mayoría de las personas no lo ve así. Sobre todo las generaciones más jóvenes ahora tienen otros tipos de referentes, conciben el hacer política de manera distinta. Ha habido una revolución digital, por ejemplo, que ha puesto en crisis el sistema de partido. Entonces, ¿cuál es el problema? No es un problema en sí que un instrumento político entre en una situación de crisis. No, los partidos han hecho cosas muy buenas, han sido fundamentales para estabilizar las democracias, ¿vale? Y para evitar el populismo. Pero pueden estar en crisis. El problema es que no hemos encontrado todavía un instrumento claro para sustituirlos. Entonces lo que tenemos son partidos en crisis que funcionan medio mal, digamos. Pero por otro lado tenemos una actividad política muy desintermediada, muy directa, directamente entre el individuo y la acción, por ejemplo a través de las redes, que también puede ser muy buena y puede ofrecer cosas muy buenas, pero todavía no la hemos sabido canalizar en un instrumento. Yo creo, personalmente, y lo explica muy bien Julio Ceballos en el libro del calibrador de estrellas, que el problema de la clase política es que a día de hoy hay tanta sobreinformación y están tan expuestos que más que dedicar tiempo a hacer política y a construir un proyecto de país y un proyecto de Estado o de progreso, su tiempo lo dedican a construir un relato, porque tienen que estar constantemente rindiendo cuentas de lo que pasa, de lo que no pasa, y expuestos a todo tipo de medios. Sin duda, hay una desproporción muy clara, estoy muy de acuerdo, hacia el tema de invertir en relato, discurso, Exacto. Y mucho menos en estudiar políticas públicas, cómo Exacto. funcionan las políticas públicas y cómo se podrían mejorar. Los partidos antiguamente lo hacían, ahora Es más cuesta complicado. mucho más. Pero también genera mucha inseguridad pensar que tus políticos, que son los que tienen la capacidad de tomar decisiones y de realmente cambiar las cosas, pues eso, están constantemente construyendo un relato que les convierte en electoralistas puros y duros, porque lo que buscan es ganar unas elecciones y salir al paso, o es la sensación que da en general en Estoy bastante Occidente. de acuerdo. Has hablado has mencionado la palabra directa, y ahora quiero hablar de esta democracia directa y su relación con el populismo, ¿no? Los referendos, que en teoría son una forma directa de participación, cada vez se usan más como una herramienta de polarización. Un gran ejemplo, que yo creo que además está directamente vinculado con esta crisis de Occidente, es el Brexit. Pues eso, quería preguntarte si la democracia directa está reemplazando el debate parlamentario, que es muy importante para hacer pactos de Estado y pactos a futuro, a pesar de que haya alternancia política, que haya ciertas medidas y ciertos puntos en común, como puede ser educación, sanidad, política exterior. Y luego, si esta democracia directa es empoderamiento o puro populismo. Esa es una muy buena pregunta, porque en una época en la que hemos visto un resurgir de movimientos populistas, se ha hablado mucho de democracia directa, democracia deliberativa. Es un debate muy interesante, muy antiguo, no es nuevo. En nuestros clásicos de nuestra cultura occidental se hablaba ya de estos temas. Yo creo que la democracia directa puede ser un instrumento muy útil de complemento, como complemento a un sistema político. Por ejemplo, para desatascar situaciones, de vez en cuando es bueno pedir la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones, sobre todo cuestiones que pueden tener que ver con la ética, cuestiones en las que la ideología a lo mejor es menos importante y lo que cuenta es más lo que uno siente, temas éticos, temas delicados, digamos, a nivel social.
temas que despiertan inquietudes. Sin embargo, yo no creo que el instrumento de democracia directa, por ejemplo, de referéndum, sea adecuado para tomar decisiones de amplio calado, como puede ser dónde posicionar un país a nivel geopolítico. Me parece que eso es pedir demasiado a los ciudadanos que tienen que votar. Entonces, yo la democracia directa no creo que esté sustituyendo los parlamentos o la democracia, digamos, representativa. Sigo creyendo que el modelo a seguir es la democracia representativa, pero necesita arreglos, reformas, y a los parlamentos le pasa un poco lo que pasa a los partidos. Están en crisis, pero todavía no hay un instrumento que los haya sustituido, ¿no? Entonces, la democracia directa, se ha hablado mucho de democracia directa en esta última década porque muchos partidos populistas la ven como la solución de todos los males de la democracia. Sin embargo, es un instrumento que hay que usar con cuidado. Repito, de vez en cuando es bueno pedir la opinión directamente a la opinión sin pasar por los partidos o sin pasar por los parlamentos, pero hay cuestiones donde desde mi punto de vista se requiere otro tipo de debate, un debate más profesionalizado, un debate que involucre también a expertos y donde se puedan tomar decisiones de manera un poquito menos inmediata. Eso es. El referéndum tiene riesgo de polarizar mucho, meter muchas emociones en el debate político, y esto a veces no nos permite ver las cosas con claridad y Con perspectiva, racionalidad. ¿no? Exacto, y con perspectiva, exacto. Una de las claves de toda democracia es la separación de poderes. Y desde hace décadas hay una sensación de que el poder judicial se está politizando mucho. Es decir, que en muchas ocasiones, en vez de ser independiente, toma partido y bueno, toma medidas más partidistas que absolutamente independientes basándose en la jurisprudencia. ¿Es inevitable, es posible evitar una instrumentalización partidista de la justicia? ¿Y cómo afecta esta cuestión que pone en duda la separación de poderes a una democracia liberal? Es posible proteger la separación de los poderes en una época de polarización, de lenguaje demagógico, de batallas entre relatos. Es difícil. Sin embargo, es absolutamente necesario, para venir a la última parte de tu pregunta. Es la sal de la democracia liberal, la separación de los poderes. Esto tiene una teorización muy antigua, desde que cuando el liberalismo empezó, digamos, su historia como ideología política, entre el siglo XVII, XVIII, luego hay quien dice que hay raíces incluso anteriores, pero digamos, como ideología política seguramente esa es la época. La separación de los poderes ya era un tema clave, ¿vale? Porque el liberalismo se encarga históricamente de encontrar instrumentos que puedan evitar que el poder se convierta en poder absoluto, porque según los liberales el poder siempre tiende a convertirse en absoluto, ¿vale? Entonces hay que ponerle limitaciones para evitar abusos contra el individuo, contra las minorías, para evitar la que Tocqueville llamaba la dictadura de la mayoría, vale a decir que la mayoría ya lo decide todo. Entonces la separación de los poderes es absolutamente clave y me gusta, pero al mismo tiempo me preocupa que hayas tocado este punto, porque desde mi punto de vista es el punto clave, uno de los puntos claves de la crisis de los sistemas liberales a nivel nacional, porque lo que estamos viendo es una degradación, digamos, del principio de la separación de los poderes en muchísimas democracias liberales. Y la cosa que más me preocupa es que esto no es prerrogativa solo de una ideología, de un partido. O sea, cualquier partido, no digo que lo hagan todos, pero partidos de ideología muy distinta, en el momento en que llegan al poder, empiezan a ver a las limitaciones del poder como un problema, como un obstáculo. Empiezan a denunciarlo públicamente, a través de redes sociales, y este es un problema porque esto hace que la gente pierda confianza en estos instrumentos. Entonces, esto lo estamos viendo en muchísimas democracias, de verdad, no sé ni siquiera si dar un ejemplo porque son tantas, y este es un problema muy serio, sobre todo porque en muchos países estamos viendo
países que deberían inspirarse en los valores de la separación de los poderes, lo que estamos viendo es un poder político que intenta cada vez más colonizar los instrumentos de limitación del poder. Y quizás uno de los errores de los que estábamos hablando antes que se ha podido cometer es que esta invasión política del Poder Judicial, por ejemplo, lleva teniendo lugar décadas en muchos países y no haya salido al debate público, no se haya hablado del asunto hasta que quizás ya es demasiado tarde. Sí, estoy de acuerdo. Mientras que otras cosas se habla mucho a nivel de debate público, desde mi punto de vista no se habla lo suficiente de las amenazas en contra de la separación de los poderes, del problema de la politización de la justicia, que desde mi punto de vista es un problema gravísimo. Son procesos que dejamos ahí como latentes en la sociedad que, sin embargo, poco a poco lo que hacen es empeorar estas instituciones y entonces empeorar la democracia liberal y convertirla cada vez más en un sistema menos liberal, menos limitado y más autoritario. Porque, claro, hay muchísimos, vosotros habéis tenido aquí al alcalde de Antonio Ledesma, ¿no? El alcalde de Caracas. Él seguramente os puede contar muchísimo de lo que pasa cuando una mayoría política no tiene límites en el ejercicio del poder. ¿Y cómo puede ser? O sea, a mí lo que... Aunque sea mayoría, el hecho de que sea mayoría no significa que no pueda cometer abusos. De hecho, comete muchos abusos. Lo que no me entra en la cabeza, personalmente, es cómo los países occidentales, que hemos sido los principales promulgadores y defensores de las democracias liberales, cómo nos hemos dormido y no hemos sido capaces de identificar esto antes de tiempo y poner más límites a la hora de apropiarse y colonizar el Poder Judicial como has hecho. Quizás lo que se me ocurre, y se me acaba de ocurrir, que está relacionado con la siguiente pregunta, es ese nihilismo del que hablaba Fukuyama, de nos adaptamos a un estado de bienestar, se van cambiando ciertas cosas, pero bueno, vivimos bien y hasta que empezamos a vivir un poco peor no despiertas y no te das cuenta de las barbaridades que han podido ocurrir. Sin duda, yo creo que aquí son muchos los factores que han intervenido. Uno es seguramente, hemos dado demasiado por hecho las conquistas de la democracia liberal. Yo creo que nos hemos dormido, como tú dices. Hemos creído que la democracia es un sistema que se mantiene solo, que se autoalimenta. En realidad no. Yo creo que de esto también hablábamos en nuestras clases. La democracia es un sistema que hay que cultivar. Es como las relaciones, es como la amistad. Es decir, no puedes dejarla ahí necesita reformas, necesita adaptarse a los cambios sociales, a los cambios de mentalidad de las personas, y en eso creo que los países liberales habrían podido hacerlo mejor. Y luego, ¿por qué países liberales no son capaces de dar el ejemplo a países no liberales? Por ejemplo, en el caso de amenazas en contra de la separación de los poderes o tendencias autoritarias, yo creo que se debe a que aquí también hay varios factores. Primero, a veces hay políticos sin escrúpulos que una vez llegados al poder empiezan a trabajar en contra de los valores que le han permitido llegar al poder. Esto en la historia ha ocurrido mucho. Entonces quizás a nivel nacional podría haber ocurrido algo parecido a nivel internacional, es decir, nuevos actores políticos que han utilizado el sistema de la democracia liberal para llegar al poder, pero en realidad no creían en él. Este es el problema, que la democracia liberal da la posibilidad a un amplio abanico de opciones políticas de llegar al poder, pero no todas luego creen en ese sistema. Entonces yo creo que ahí también hemos tenido un problema y lo vemos hoy en muchos ejemplos, en muchos países, por ejemplo, de politización de la justicia y de ataque en contra de la independencia de la justicia. Relacionado con todo esto está el nihilismo, digamos, de la población, ¿no? Del aburrimiento que surge, que es un concepto muy de Nietzsche, de, bueno, una vez tienes cierta estabilidad, digamos, puedes acabar llenando el vacío que te da el bienestar, en cierto sentido, con discursos quizás más identitarios y más sentimentales, y es algo que en Europa ha ido surgiendo y ha ido renaciendo, digamos, con el paso de los años, en contra a uno de los conceptos que van directamente ligados con la democracia liberal, que es el individuo, ¿no? Claro. El individuo, que es un concepto muy de Kant, ¿no? De que cada persona es un fin en sí misma,
y cada persona tiene derecho a razonar, a pensar, a elegir a sus representantes y a vivir en libertad siempre que respete la libertad de los demás, ¿no? Y se cree un poco una ciudadanía libre y universal, más que en esos discursos identitarios que tanto están calando hoy. ¿Cómo puede ser que hayan crecido tanto estos discursos en la última década, y por qué calan tanto en la sociedad a día de hoy? Yo creo que en parte ya lo has dicho, una crisis de valores, una crisis de creencias. Y ahí, por ejemplo, podemos conectar con algunas de las cosas que ya hemos dicho. Los partidos políticos en el siglo XX tenían también esta función. Proporcionaban un sistema de valores a las personas que militaban en ellos, que votaban por ellos y que creían en ellos. Un horizonte, un esquema a seguir, ¿vale? Entonces, como tú dices, quizás el exceso de bienestar o el fin de la Guerra Fría, no es fácil decirlo, pero todas estas cosas pueden haber actuado en este sentido, que la gente ha empezado a creer menos en valores políticos. Y sin embargo, la gente necesita creer en algo. O sea, el nihilismo es una tendencia, pero yo creo que a un punto las personas necesitan buscar una referencia a nivel de valores. El problema es que en lugar de buscarla en la teoría del individuo o en la protección del individuo, la están encontrando mucho en identidades, ¿vale? Eso no sería un problema en sí. O sea, el liberalismo siempre se ha encargado de proteger a individuos y minorías también. El problema es que cuando surge un conflicto entre un individuo y una minoría o digamos un grupo identitario, según el liberalismo es el individuo que debería seguir primando, ¿vale? En cambio, en mucho del discurso identitario que vemos ahora, vemos que se está dando la vuelta a este concepto. O sea, la identidad, el colectivo, ¿no? Es de alguna manera prioritario, superior al individuo. Y esto amenaza el individuo directamente. Pero, ¿y no es compatible creer en el individuo y al mismo tiempo en la identidad nacional? Absolutamente sí. Siempre y cuando estemos dispuestos, creo yo, estemos dispuestos a aceptar que el individuo va por delante. Porque claro, si no, el riesgo es llegar a otro tipo de ideología que hemos visto en el siglo XX, el nacionalismo, y que en realidad seguimos viendo en el siglo XXI. Hay varios tipos de nacionalismo, ¿no? Hay un nacionalismo excluyente y, digamos, que quiere homogeneizar todos los individuos, y hay uno más respetuoso en ese sentido. Me parece que hoy en día vamos más hacia un nacionalismo de tipo iliberal. Y centrarse tanto en el individuo no puede provocar que se gesten sociedades más egoístas. Esto es sin duda uno de los problemas del liberalismo, pero desde mi punto de vista este es uno de los problemas más difíciles de resolver. O sea, mientras que en otros errores que hemos identificado del liberalismo estoy de acuerdo que podamos ser incluso severos con el liberalismo y con los sistemas liberales y con, digamos, más que con el liberalismo, con los que han interpretado el liberalismo, con los que han liderado las democracias nacionales, este último problema me parece más complejo. Ahí me resulta más difícil identificar una reforma o algo que se podría hacer. Ahí de verdad no es fácil encontrar una respuesta. Me gustaría tenerla también a través del debate, de la discusión, porque es verdad que el liberalismo no es para nada perfecto. Tiene sus aporías, y una de ellas es esta, que claro, hay que proteger el individuo frente a cualquier colectivo, pero a veces, sobre todo en situaciones de crisis de valores, de creencias, lo de simplemente creer en el individuo no ofrece una alternativa. No ofrece una alternativa para la estabilidad de la sociedad. Entonces el riesgo que tú dices es eso, que en lugar de empoderar al individuo, el individuo se convierta en alguien que quiere vivir un poco fuera de la sociedad, no colaborar con ella. Has mencionado que este es un problema complejo, y yo creo que también parte del problema es que tenemos muchas crisis que pensamos que la solución es A o B, pero la solución exige una reflexión y un pensamiento y un consenso igual de complejo o incluso más que el propio problema en sí. Sabiendo esto, como hemos dicho, la historia sirve para conocer el pasado, pero también para anticipar un poco el futuro.
Entonces quería preguntarte si hay una alternativa a la democracia liberal y especialmente si desde la caída del muro de Berlín ha habido alguna alternativa viable, se ha explorado alguna alternativa o alguna modificación a la democracia liberal que realmente se postulara como un sustituto, pues eso, viable. Este es otro debate muy importante hoy en día porque hay países que no se identifican con los valores liberales, que creen que ellos sí pueden constituir una alternativa política, económica, y consiguen incluso a veces convencer a otros países que se encuentran, digamos, en una situación intermedia. Y esto lo estamos viendo en el caso de China, por ejemplo. Muchos países se están dejando inspirar por su modelo político y económico, y hay quien incluso argumenta que un sistema autoritario muchas veces te permite tomar decisiones más a largo plazo, con más perspectiva. Yo personalmente, a pesar de la crisis del liberalismo que no quiero infravalorar, sigo creyendo al mismo tiempo que una verdadera alternativa viable desde el punto de vista político no la haya. La hay a nivel, hay alternativas culturales, obviamente. La cultura occidental liberal no tiene por qué ser la que todo el mundo tenga que seguir, ¿vale? Yo hablo simplemente de valores políticos, de valores más seculares, digamos. Entonces yo creo que a pesar de la crisis es muy difícil todavía identificar una alternativa. No creo que los países autoritarios que hoy en día se proponen con tanta vehemencia en el sistema internacional ofrezcan realmente una alternativa. Yo creo que son sobre todo una alternativa para ellos mismos, más que para otros. Entonces yo aquí creo que podemos incluso decir algo sobre Fukuyama, porque Fukuyama en los últimos 30 años es probablemente el teórico de las relaciones internacionales que ha recibido más críticas. O sea, es increíble, en casi todos los libros, sobre todo hoy en día, se empieza criticando Fukuyama porque se dice que no acertó en su predicción de que el sistema liberal occidental de alguna manera se había quedado sin rivales. Posiblemente sea una tesis demasiado tajante, pero al mismo tiempo sigue siendo cierto lo que, en parte, lo que decía Fukuyama, es decir, el sistema dominante, que se vio dominante después de la Guerra Fría, está en crisis, pero un verdadero sustituto todavía no lo hay. No hay nada todavía comparable al orden liberal, por en crisis que esté, por problemático que sea. Hoy no le hemos, digamos, hemos sido bastante severos, yo diría, con el orden liberal, pero aún así no me parece fácil identificar una alternativa. De momento, luego algún día a lo mejor, pero de momento no me lo parece. Fíjate que cuando me leí El fin de la historia, que me lo mandaste para que me lo leyera, yo al leerlo me dio la sensación de que le han dado muchos palos, pero que cuando realmente te lees el ensayo, tiene razón en muchas cosas, porque el tema del nihilismo creo que es el germen de todo lo que nos ha pasado, y él avisaba de que la verdadera amenaza del orden liberal no se encontraba tanto fuera, que veremos con los años si tiene razón o no, pero la verdadera amenaza estaba dentro del propio orden liberal. Claro. Y es en la propia sociedad, en lo que hemos estado hablando, vamos, en ese nihilismo, donde podía surgir todos los problemas. Por eso yo creo que quizás una de las fuentes de los malentendidos es el título que decidieron poner ese en el libro, El fin de la historia. Claro, seguramente se decidió por razones editoriales, también para vender más, porque luego, como tú dices, si uno lee el libro de Fukuyama, él en realidad no es tan optimista sobre eso. Él también identifica potenciales problemas, y el del nihilismo, la pérdida de sentido, yo hablaría sobre todo de pérdida de sentido. Él lo habla claramente en el libro y me parece que es uno de los problemas que sin duda estamos viviendo. Así que hay que volver a leer ese libro, ¿eh? Sí. No porque tenga la razón o porque haya que tomárselo literalmente, sino que hay que leerlo con el contexto de hoy. Exacto. Y para que forme parte del debate de una manera más como se merece, digamos. A pesar de que para muchos hay muchos que idealizan estos sistemas quizás más autoritarios que están surgiendo y están ganando importancia a nivel global en el mundo a día de hoy,
También hay otros que consideran que el modelo liberal no está agotado y que está atravesando una crisis, pero que volverá a resurgir y a ser el predominante, ¿no? ¿Tenemos algún precedente en la historia donde esto haya ocurrido ya? Sí, el liberalismo en ese sentido, aquí podríamos terminar con una palabra de optimismo, porque la democracia liberal o el sistema de valores liberales ya ha tenido momentos de crisis, ¿vale? Bueno, en primer lugar, le costó mucho imponerse como ideología política dominante en ciertos países. Desde sus comienzos hubo mucha resistencia en contra de los valores liberales por parte de ideologías muy distintas, ¿vale? El mercantilismo en economía, por ejemplo, el conservadurismo en política, y luego entre finales del siglo XIX y todo el siglo XX, los grandes partidos obreros, los partidos socialistas y comunistas, y luego los partidos ultranacionalistas y fascistas. Es decir, siempre ha estado rodeado de opciones políticas que lo ven como un problema y que quieren de alguna manera derribarlo. Esto no es una novedad. Y si tengo que citar un momento muy preciso de crisis, imaginemos que podría haber pensado un liberal o alguien preocupado por el futuro del liberalismo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, o antes de la Primera, o durante la Primera Guerra Mundial, o después de la Segunda Guerra Mundial, o en la era de riesgo nuclear, ¿vale? Que en alguna medida está volviendo. Es decir, ha habido muchos momentos en la historia donde el liberalismo parecía haber llegado a su fin. Eso no significa que sea infinito, pero como siempre digo, las ideas, las ideologías pueden que desaparezcan del mapa, del debate, pero luego de alguna manera vuelven. El liberalismo no ha desaparecido del mapa, ni mucho menos, está en crisis, criticado cada vez más, pero yo creo que en su historia tiene también el potencial para reformarse, porque una de las habilidades que ha demostrado a lo largo de la historia el liberalismo es su flexibilidad, su capacidad de adaptarse y por lo tanto su capacidad también de mantenerse. ¿Eres optimista? Yo soy relativamente optimista, sí. Es verdad que soy optimista desde el punto de vista de lo que creo que la gente pueda llegar a preferir. Yo creo que, aunque ahora mucha gente prefiera opciones de otro tipo, demagógicas, no liberales, yo creo que a medio largo plazo, aunque no lo puedo prever, no es una previsión porque es muy difícil hacer previsiones, pero yo creo que la gente tiende a preferir un sistema político en el que el poder se vea limitado y el individuo protegido, creo. Dicho esto, hay cuestiones en cambio más globales, volvemos al comienzo de este coloquio, de esta conversación, hay cuestiones globales que actúan muchas veces por encima de nuestra voluntad, que podrían dar muchos problemas a un sistema político liberal. Pienso en cuestiones como el retorno de la proliferación nuclear, las tensiones entre grandes potencias. Pero un clima bélico no puede ayudar también a que se cohesionen las potencias occidentales de nuevo y remen todos hacia una misma dirección. En algunos momentos de la historia ha sido así. Es verdad que los momentos de crisis, los momentos en los que ciertos países pueden sentirse acorralados, pueden convertirse en oportunidades para unirse e integrarse más. Estamos viendo, por ejemplo, algo en esta dirección en Europa, ¿no? Con estos intentos de hacer la Unión Europea geopolíticamente más relevante, invirtiendo en tecnología, en defensa, en infraestructura, en digital. Sin embargo, depende de cuán fuertes sean las tensiones que vienen desde fuera. Es decir, y sobre todo depende de si un grupo de países pueda seguir viéndose integrado alrededor de ciertos valores. En cambio, lo que estamos viendo ahora en Europa es una situación un poco ambivalente, para dar un ejemplo. Por un lado, hay muchos líderes y muchos países, gobiernos que están a favor de una mayor integración, y viven la crisis como una necesidad de integrarse más, pero en cambio otros que viven la crisis como una necesidad de retirarse más.
y de colaborar menos y de integrarse menos. Entonces, yo creo que puede ser la crisis puede ser una oportunidad, de hecho su etimología tiene que ver con esto, con la posibilidad de reinventarse, pero claro, hay crisis que a veces terminan sin posibilidad de reinventarse. ¿Cuál Bueno, será el caso? No lo sé, lo veremos en los lo próximos. veremos. Ya tendremos otra sesión en unos 10 años de ver cómo ha evolucionado el tema, una Sin parte 2. duda, sería muy bueno. Pues Andrea, muchas gracias y ahora te vamos a hacer las dos últimas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, que es la recomendación de un libro de historia a nuestros oyentes y un personaje histórico con el que te quedarías, ¿Con el que me quedaría? ¿Qué te refieres? que te guste, Mm. básicamente. A ver, Es la más complicada que te hemos hecho hoy. sí, sobre todo porque no la tengo preparada, ¿eh? Así que, mira, un libro de historia. Un libro de historia, yo, aunque no sea particularmente original, volvería a leer La crisis de los 20 años de Edward Hallett Kerr, el historiador británico que documentó lo que pasó en el sistema internacional entre Primera y Segunda Guerra Mundial para entender cómo se pudo pasar de un desastre a otro. Básicamente es un análisis muy inteligente, que no estoy diciendo que tenga la razón, pero muy inteligente sobre lo que ocurrió, lo que salió mal a nivel internacional para que volviéramos a una situación de destrucción y de tensión como la Segunda Guerra Mundial, después de haber tenido la experiencia de la Primera. Entonces ese me parece un libro que no es nuevo, no es particularmente original, pero es un libro que podría volver a estar de moda y creo que podría ser en ese sentido interesante, sobre todo en una época en la que se hacen muchas comparaciones entre los años 20 y hoy en día, y no siempre bien, a veces de una manera un poco rápida, digamos. En cambio, un personaje histórico, yo creo que me gustaría terminar con un español, Salvador de Madariaga, un diplomático de tendencia liberal democrática y sobre todo muy europeísta. Entonces yo creo que su mensaje hoy en día de protección, de defensa de la democracia liberal y de integración entre países europeos, aunque pueda parecer un poco ingenuo debido a que hay potencias que no se identifican con eso, el sistema está en crisis, yo creo que sigue siendo una referencia muy importante para los que esperan que se puedan arreglar los sistemas políticos contemporáneos. Estupendo, Andrea. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y ya sabes que esta es tu casa cuando quieras. Muchísimas Muchas gracias a gracias. vosotros. La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus.